a un periodo accidental en el cual el gobierno empezó a observar la Constitución. Algo anduvo mal y empezó a observar la Constitución. El presidente era el general Higinio Morínigo. Un día mi padre me llevó a una manifestación, una concentración liberal que se realizaba a 2 cuadras de mi casa, frente a la casa de un gran dirigente liberal, el doctor Juan Francisco Recalde, quien, de pie sobre la baranda de su balcón, hizo un discurso encendido. ¿Qué dijo? No sé, pero lo que me llamó la atención, me chocó, fue que dijera: hay un negro a quien tenemos que arreglar en la escuela. El negro era el presidente de la República, y para mí el presidente de la República, cuando tenía 9 años, era respetado. Ahora ya no, pero... Esa fue mi primera experiencia de primera mano de la política nacional.